Ok, ya se ve la presentación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver temas de lo que son rendimientos, lo que son riesgos, lo que son los indicadores, y bueno, y estos temas, cómo lo vamos armando, los vamos considerando para un portafolio, ¿sale? Entonces, como ustedes ya lo manejaron en el debate que tuvimos, pues muchos manejaron lo que era cuando estábamos hablando de algunos indicadores que tenían que ver con el índice. Recuerden que al índice que nosotros le decimos, le podemos decir índice o lo podemos llamar mercado, ¿no? En este caso, pues el IPC-MXX es el índice más famoso en México, ¿no? Que pertenece a la Bolsa Mexicana de Valores, y dentro de ellos existen un grupo de empresas, ¿sale? Entonces, estos grupos de empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pero el promedio de cómo aumentan y bajan los precios de estas acciones, pues se ve reflejado en un índice, ¿sale? Entonces, digamos que el índice del IPC, pues, es, digamos, como el promedio del grupo, por decirlo de alguna manera, con el ejemplo que ya les había manejado, y cada uno de estos podrían ser los alumnos, ¿no? Cada alumno tiene su promedio, su propio promedio, y el mercado, o sea, todo el grupo, pues tiene también su promedio, ¿sale? Entonces, el promedio de todo el grupo es el índice, ¿no? Y bueno, y dentro del promedio, pues dentro del índice, pues hay varias empresas, ¿sale? Y así también en cada una de las bolsas, pues hay varios índices, ¿sale? Entonces, dependiendo de la intención, del tiempo, de qué decisiones vamos a tomar a corto, mediano, largo plazo, pues también tomamos la decisión de considerar los estadísticos de los precios de las acciones, ¿no? No es lo mismo diario, por ejemplo, para operaciones cortas o semanales, ¿no? Que considerar las mensuales o las anuales, pero más que las mensuales para largo plazo, ¿no? Y ya las anuales para tendencias mucho más largas, ¿sale? Entonces, estos que tengo acá son precios históricos, o sea, son precios de las empresas, y como se pueden ir dando cuenta, son precios que se van dando de manera semanal, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿qué periodo voy a escoger? Pues dependiendo también el tiempo y cómo voy a estar haciendo yo las decisiones. Si van a ser a corto plazo, a mediano plazo, pues en ese sentido tengo que considerar los tiempos, ¿sale? Y los datos que yo tengo. Entonces, aquí en esta presentación, si se pueden dar cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas que cotizan en el índice del IPC, y también tengo el precio del IPC. En este caso, porque el IPC lo estoy considerando como mercado. Anteriormente, yo no podría invertir en el IPC, o sea, es decir, yo no podría comprar acciones del IPC, pero actualmente ya hay una lista donde puedes comprar acciones del IPC, ¿sale? Directamente, antes no. Entonces, si voy a armar un portafolio, no necesariamente tiene que estar el IPC nos ayuda como indicador de mercado. Sin embargo, vuelvo a repetir, actualmente ya pueden invertir en el IPC y podrían considerarlo si es que quisieran ponerlo en su portafolio. Aquí el único detalle es que pueden ver que sí es caro, ¿no? O sea, el precio del IPC, pues ahorita, bueno, para esas fechas, que son fechas atrasadas, pues estaba en 43,000, en 44,000, etcétera, ¿no? Que es diferente a una empresa de Bimbo que está en 38, en 30 y 40, ¿no? Alguna acción, o Azur que está en 299, entonces, pues también hay que considerar el precio y el valor de las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues nosotros para sacar un rendimiento de una empresa necesitamos datos históricos, porque nosotros vamos a trabajar con estadísticas, ¿no? Y esas estadísticas,
Pueden ser de los precios y no para tendencias a largo, mediano y corto plazo, como pueden ser los promedios móviles, ¿no? Pero en este caso yo quiero saber qué es lo que está pasando con estas estadísticas bajo el hecho de que estoy comprando y estoy vendiendo, ¿sale? Entonces, estas estadísticas se van a hacer de manera semanal. Entonces voy a sacar todos los rendimientos semanales bajo el hecho de que, digamos, hoy lunes, si fueran semanales, por decirlo de alguna manera, hoy lunes compro las acciones, la que sea, y el día viernes las vendo, ¿no? El día lunes vuelvo a comprar las mismas acciones y el viernes de la otra semana las vuelvo a vender y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada semana estoy haciendo el proceso de compra y de venta, ¿no? Y de esa manera, entonces yo puedo obtener el interés que pude haber ganado o perdido por hacer todas estas operaciones de manera semanal. Suena ilógico, sí suena ilógico, sin embargo, solamente es un proceso para obtener estadísticas, ¿sale? Estadísticas que nos permitan tomar decisiones. Entonces, para tener las estadísticas de las tasas de interés o de los rendimientos que tuvo una empresa, pues necesitamos estas estadísticas para sacar en promedio cuánto están obteniendo semanalmente, mensualmente, diario o anual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es solamente en ese sentido. Pero, digamos, en un sentido práctico, no tan teórico, estaríamos haciendo ese proceso, ¿no? En una fecha anterior compro, en una fecha posterior hago una venta. ¿Sale? Entonces, como ya le habíamos comentado antes, la parte de arriba, las pérdidas o ganancias monetarias, se conoce como interés. Como también lo comentamos en los foros que tuvieron a la persona que le tocó esta parte, cuando yo al interés lo considero respecto a la inversión. ¿Cuál fue la inversión que hice? Pues al momento de comprar. Cuando la compré, estoy erogando dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi inversión? Pues el precio de compra. ¿Cuál fueron las ganancias o pérdidas que tuve? Pues la diferencia entre el precio que la vendí menos el precio al que compré. Entonces, ya cuando divido esto, estoy sacando el porcentaje de mis pérdidas o ganancias respecto a la inversión inicial que estoy haciendo. Y como bien lo manejamos anteriormente, eso se llama una tasa de interés, ¿no? Entonces, de esta manera podemos sacar tasas de interés. Entonces, aquí tengo al PECA y podemos ver que al hacer el 26.28 menos el 26.15 entre el 26.15, obtengo un rendimiento semanal del 2.56%, ¿no? También tengo pérdidas, por ejemplo, en la otra semana se considera una pérdida y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas estas son estadísticas, pero ya son tasas de interés. En este caso de los portafolios, yo le voy a llamar rendimientos, ¿sale? Cuando yo me refiero a rendimientos, me estoy refiriendo a tasas de interés. Es decir, no a considerar un indicador en pesos, sino es un indicador decimal que lo puedo transportar fácilmente en porcentaje, ¿sale? Entonces, todas estas ya serían tasas de interés. Es importante recalcar también que lo que estamos haciendo nosotros es aplicando esta fórmula que está aquí, que es una fórmula muy común utilizada para calcular los rendimientos de ciertos periodos, ¿no? Donde es, pasándolo acá a lo que está, el I, lo único que representa que sí es un periodo posterior, y el I menos 1 es un periodo anterior. ¿Cómo sé? Pues dependiendo de las fechas, ¿sale? Entonces, es el valor de la acción en el periodo posterior menos el valor de la acción en el periodo anterior, ¿sale? Entonces, esto nos va a dar el interés. Cuando lo divido entre la inversión inicial, que fue el precio de compra, no el periodo anterior, entonces obtengo el rendimiento o la tasa de interés que estoy obteniendo en ese activo financiero, el que sea. Bueno, entonces, también hay una fórmula diferente, que es la que está acá, que también reúne los requisitos de acá arriba, que como en algún momento también lo comentaron algunos compañeros, es el valor anterior, el valor de venta, menos el valor de compra, más un flujo de efectivo, si es que ese activo financiero les hubiera dado, les hubiera pagado algún dividendo, ¿no? Entonces, si les paga dividendo, ese es dinero
que está entrando como flujo de efectivo y lo tenemos que considerar en los intereses monetarios porque es dinero, ¿sale? Entonces, eso sería todo, ¿no? Y lo divido entre la inversión inicial. Sin embargo, hay otro fenómeno también que se llama split. El split simplemente es la contracción o la expansión de las acciones. También es un fenómeno, pues es un fenómeno poco, que sucede pocas veces, pero que también es importante que conozcas, ¿no? El split, cuando ustedes buscan los datos históricos, ya les dirá en qué fecha se pagaron dividendos o en qué fecha se hizo algún split, ¿sale? Entonces, el split lo único que hace, vuelvo a repetir, es que expande o contrae las acciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, un split de 1 a 2, ¿no? Significa que de una acción vas a sacar ¿cuántas? 2. Es decir, un medio. De 1 a 2 es de un medio. Un medio representa el 0.5. Es decir, que si tú eres tenedor de una acción, ahora solamente serás tenedor de la mitad de esa acción, ¿no? Y viceversa, un split de 3 a, digamos, de 3 a 2, por ejemplo, 3 sobre 2 son 1.5. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si eres tenedor de una acción, ahora eres tenedor de acción y media, ¿sale? Entonces, pero el split sucede no con tu precio de compra, sucede con tu precio de ¿qué? De venta. Es por eso que el split, que es el que está denotado con una S, solamente afecta cuando tú lo vendes, porque ya no vas a vender toda la acción, sino, bueno, en sentido teórico, solamente venderías la mitad de la acción, o venderías acción y media, o dependiendo del split, como se haya manejado, o como se haya aplicado, ¿sale? Y así es lo único que cambia de este cálculo de rendimientos a este. Sin embargo, para esto, calcular los rendimientos, en este sentido, es importante considerar dos cosas. Si tú vas a considerar los precios de, digamos, de cierre, ¿no? Los normales, entonces sí tienes que verificar cuándo se aplicaron dividendos y cuándo se aplicaron splits para sacar las tasas de rendimiento en diferentes niveles, ¿sale? Si no quieres hacer eso, si nada más quieres ocupar la fórmula que está acá arriba, pues lo único que necesitas hacer es utilizar los precios de cierre ajustados. Los precios de cierre ajustados son aquellos precios que ya tienen, por eso se llaman ajustados, porque están ajustados a este tipo de fenómenos, ¿sale? Tanto del split como de los pagos de dividendos, ¿ok? Entonces, si no queremos manejar toda esta fórmula que está al final, solamente esta, pues hay que trabajar con precios de cierre ajustados, porque ellos ya tienen integrados estos dos posibles fenómenos, que no necesariamente ocurren en todos los activos financieros, ¿sale? ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pues vamos a calcularlos. Nosotros tenemos una serie de... bueno, aquí no tengo todas las empresas, me parece. No, ¿verdad? Bueno. Voy a trabajar con estas. Nada más. Las tengo acá. Entonces, como yo comentaba, bueno, es de apertura, el máximo, el bajo y el de cierre, ¿no? Si yo quiero ocupar solamente la última fórmula, pues estos no los necesito. Tengo que utilizar el precio de cierre ajustado para no tener tantos problemas, ¿no? Y en este sentido, voy a repetir, las fechas, como pueden darse cuenta, va desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, el 1 de enero compré este precio y el 8 de enero vendí este precio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo los rendimientos? Con los precios de cierre ajustado. Bueno, en ese sentido, entonces, tiene que ser, ¿verdad? Recuerden que el rendimiento se da hasta que tú lo vendes. No se da en el periodo que tú lo compras, porque no puede haber un rendimiento o no puede haber un interés monetario o tasa de interés
hasta que se efectúe toda la operación de compra y venta, ¿no? Entonces, este rendimiento, si se dan cuenta, no va a existir un rendimiento en el primer periodo, ¿no? Cuando lo compré, porque no estoy terminando todo el proceso de compra y venta. Para el 8 de enero, ahí sí ya termino, o sea, lo compro el primero y lo vendo el 8, ¿no? Entonces, así aquí ya hay toda la acción completa, y entonces sería el precio de venta menos el precio de compra, ¿no? Si lo dejara así como está, me daría, pueden darse cuenta que al realizar esta operación, si lo hubiera hecho con la empresa que tenemos acá, hubiera ganado, bueno, creo que son precios del IPC, ¿verdad? Hubiera ganado 615 pesos, ¿no? Pero yo no estoy interesado en el interés monetario, yo estoy interesado en la tasa de interés. Para eso entonces tengo que considerar el interés monetario con respecto de la inversión inicial, que fue el periodo donde yo lo compré. Entonces ahí sí ya tengo una tasa de rendimiento, ¿sale? Por eso les llaman RI, ¿no? Para sacar la siguiente tasa, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este periodo yo lo vendí a este precio, pero lo compré a este precio, y para sacar una tasa lo divido con respecto a la inversión, que es esta. Y ya también tuve un efecto positivo, ¿no? Y bueno, esto simplemente lo recorro y podemos observar que tengo tanto rendimientos positivos como negativos, ¿no? Y ustedes pueden decir, pues no, profe, pero es que ahí no debe de vender. Pues no, pero solamente estamos haciendo estadística, ¿sale? Tenemos que tener claro que todo esto simplemente es para sacar una estadística. En este caso son precios, vuelvo a repetir, del IPC. Entonces, así de esa manera es tan sencilla, con una resta y una división, podemos sacar los rendimientos. ¿Sale? Nada más hay que tener muy en cuenta, vuelvo a repetir, si yo tengo n precios, voy a tener n menos 1 rendimientos. ¿Sale? Y el rendimiento se da en la fecha de la venta. ¿Sale? Hasta que se termina todo el proceso de compra-venta. ¿Sale? Y ustedes pueden decir, no, pues no puedo vender para perder, pues no. Pero, ¿qué les iba a decir? Bueno, vuelvo a repetir, solamente es para obtener estadísticas, ¿sale? Entonces, de esa manera tan sencilla, yo puedo obtener el rendimiento de cualquier activo financiero donde yo conozca sus valores, ¿no? En ese sentido. Y no nada más se aplica a la parte de la bolsa, ¿no? O sea, es cualquier negocio. Inclusive si yo tengo un transporte público, por ejemplo, soy dueño de un transporte público y lo utilizo como inversión o negocio, pues diariamente puedo ir sacando mis intereses, ¿no? Mis intereses tanto en moneda como mis intereses en rendimiento. Y puedo ir haciendo históricos, ¿sale? Entonces, mientras yo conozca el historial de cómo va funcionando el negocio, pues yo puedo hacer todos estos históricos e ir viendo por periodos qué es lo que está pasando con esto, ¿sale? Entonces, no nada más lo encasillen en esta parte, ¿sí? Sin embargo, si yo voy a comprar y vender en periodos muy cortos, no, a lo mejor digamos que la inflación que está ocurriendo en ese periodo corto, digamos, no influye. Pero si mi intención es invertir en un periodo mucho más largo, digamos en un año la inflación sí es considerable, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar acá la inflación que llevamos para promedio de este año, ¿no? México. Ok, entonces aquí tenemos la inflación mensual, acumulada y la anual, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una inflación anual de 3.54%, ¿no? Entonces, y pues en promedio se ha estado acumulado el 0.86% por el primer, que vamos, ¿cuántos meses? 2, ¿no? Y se prevé que para este año sea del 3.54, ¿no? Estamos hablando del 2021, ¿sale? Entonces, si voy a tener una inversión
en un periodo largo, obviamente este porcentaje sí le va a pegar a mi rendimiento. Y no porque lo vaya a perder de manera tácita físicamente en esto, sino simplemente porque el dinero que tenga va a valer menos. ¿Qué tanto va a valer menos? 3.54% menos, al menos es el promedio para este año, ¿no? Entonces, si yo voy a invertir todo un año, entonces sí tengo que considerar la inflación, porque como decían ustedes en las presentaciones, dice, bueno, profesor, pues yo le quito a mi rendimiento, le voy a quitar la tasa libre de riesgo para asegurar primero que estoy encima de una inversión que no tiene riesgo, ¿no? Y también, si les olvidó alguna cosa, en este caso también hay que quitarle la inflación, sobre todo para inversiones que son pues, de medio año, hasta 3 meses, porque ya se considera, ¿no? Entonces tú puedes decir, no, pues yo, sí me conviene invertir aquí porque está no sé cuántos puntos arriba de la tasa libre de riesgo, que son los CETES, y nos damos cuenta que la inflación a lo mejor nos puede estar quitando todo ese rendimiento que ustedes podrían tener, ¿no? O al menos no les está dejando todos los rendimientos que ustedes podrían esperar. ¿Vale? Entonces sí es importante la inflación y por eso, para ese sentido, para quitar el efecto de la inflación, es necesario considerar lo que se conoce en cualquier área de las finanzas se conoce como tasa real. ¿Sale? Y la tasa real, de hecho, ¿cómo se quita esta tasa real? Bueno, ¿cómo se calcula esta tasa real? Es decir, quitándole el efecto de otras tasas a una tasa que ya conocemos, esa es la forma correcta, no es restándole, ¿no? Entonces, si yo quisiera después a esta tasa real quitarle la tasa libre de riesgo, no se la voy a quitar restándosela ni sumándosela. Tengo que, por eso cuando presentaban el índice de Sharpe, pues decía, bueno, es un indicador, pero no es la forma correcta de quitar la tasa, ¿no? La forma de quitar tasas no son restándolas, sobre todo si son tasas compuestas, siempre hay que hacer este proceso, ¿sale? Entonces se supone que de un activo, ¿no? Que tuvo un valor V, cualquiera, está siendo afectado por una tasa de inflación, ¿no? 1 más la tasa de inflación, y aparte está la tasa que realmente está ganando, ¿no? Entonces, las tasas que este activo está viendo afectado, vuelvo a repetir, es la tasa de inflación y también la tasa real en un proceso de composición de tasas, porque por eso se están multiplicando, ¿no? Y esta es la tasa que acabamos de calcular. RDI es la tasa que nosotros ahorita acabamos de calcular. Obviamente esa tasa no está considerando la tasa de la inflación, ¿no? Para obtener una tasa real. Entonces, si yo quiero obtener la tasa real que está obteniendo este activo financiero, pues simplemente lo que tengo que hacer es despejarla, ¿no? Al hacer ese despeje, todo esto, la inversión inicial, que es el valor, pues se convierte en un 1. Esto que está aquí de la inflación, 1 más la inflación, pasaría dividiendo, y 1 de la tasa real pasaría restando. Así de fácil. ¿Sale? Y entonces una tasa real es 1 más la tasa original, entre 1 más la tasa de inflación, por decirlo que se la estamos quitando, menos 1. ¿Sale? Y pues lo podemos calcular también aquí, es muy sencillo, ¿no? Ya tenemos aquí, nos están comentando que la tasa anual para este año es del 3.54. No, la tasa anual. Tasa inflación. Anual, no vamos a dejar así, ¿no? Entonces era 3.54 por 3.54, bueno, el por ciento dejamos. ¿Sí? Ahí está, 3.54%, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta otra cosa. Esta es una tasa anual, pero es una tasa anual, pues sí, anual. Y sin embargo, mis datos, los rendimientos que yo tengo aquí, todas estas tasitas que están acá, son tasas semanales. Y en ese sentido yo no puedo comparar una tasa anual con una tasa semanal. ¿Vale? En este caso, lo que tenemos que hacer es que esta tasa anual
debemos de convertirla a una tasa semanal para poder aplicar, una tasa semanal equivalente para aplicarla, ¿no? Y para convertirla tampoco no se divide entre 52 semanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si no, no es una tasa, ¿cómo se llama? Nominal, es una tasa compuesta, ¿no? Entonces, una tasa equivalente semanal de la inflación de semana, ¿no? Es con una tasa equivalente, ¿no? Entonces sería 1 más la tasa que queremos convertir elevado al número de periodos que esté esa tasa está en un periodo porque es un año, dividido entre el número de subperiodos, que en este caso son 52 semanas, ¿no? Menos 1. Por eso vuelvo a repetir, aquí es muy importante sus clases de matemáticas financieras. ¿Sale? Entonces vuelvo a repetir, esto cómo se hace, es una fórmula de tasa equivalente, ¿no? Y ya, entonces, esta tasa de 0.0354, ¿no? Que es una tasa de inflación anual, se convierte en una tasa del 0.06%, ¿no? Y lo demás, de manera semanal. ¿Sale? También lo puedo poner en porcentaje si quiero. Digo, en este punto considero que para ustedes no debe de haber ningún problema, ¿no? Manejar decimales, porcentajes, sobre todo cuando estamos hablando de tasas, pues no o rendimientos en este caso, y tasas, pues no debe de haber ningún problema, ¿eh? ¿Sale? Entonces, ahí está. Ahora sí, puedo yo entonces puedo pasar a deflactar todos estos rendimientos, porque estos rendimientos están en periodos semanales y yo ya tengo una tasa de inflación semanal. Entonces sí, ya puedo proceder a hacer eso, ¿no? Entonces, si yo quiero una tasa real, pues simplemente hay que seguir lo que les comentaba. Es 1 más la tasa que conozco, ¿no? Entre 1 más la tasa en este caso le quiero deflactarla, o sea, quitarle la tasa de inflación, y así, más o menos 1. Bueno, en este caso el de 2 hay que, ahí está, F4. Y ahí está. Y entonces se pueden dar cuenta que esta tasa es, sí, pequeño, pero sí es más pequeña que esta, ¿no? Esta tasa ya no tiene el efecto de la inflación, al menos de la inflación que se espera para este año, ¿no? Pude haber ocupado del 2020 si hubiera querido por periodos, investigarla del 2020 y utilizar aquí nada más la otra en el 2021, como guste, ¿no? Pero en este caso, como voy a seguir invirtiendo, pues lo estoy deflactando con lo que yo espero, ¿no? En el próximo periodo, que estamos en el 2021. ¿Sale? Y de esa manera puedo obtener fácilmente una tasa real. ¿Sale? Esa es la que está aquí en esta presentación. Bueno, aquí está en esta presentación, dice como lo mismo, para esa ocasión la inflación estaba en 2.83, en esta ocasión está en 3 puntos y tantos, subió más. ¿Cómo se calculó la inflación semanal? Pues fue con la tasa equivalente para este caso, ¿no? Entonces ya tenemos tasas reales. ¿Sale? Y bueno, aquí lo vamos a poner hasta acá porque esos son los históricos, es decir, yo estoy haciendo un proceso para los históricos de las tasas para poderla manejar en lo que sigue. ¿Sale? Entonces, como verán, es algo bastante sencillo, ¿no? Y bueno, a partir de esos históricos, de tasas ya reales, pues puedo sacar diferentes tipos de rendimientos. Por ejemplo, para conocer el rendimiento que ha tenido esa empresa durante todo, digamos, en los datos que tengo, que son de un año, que es el IPC, pues puedo sacar el promedio, ¿no? Tal cual, que nosotros ya sabemos que es un punto de equilibrio, ¿no? Es una tasa representativa de todas las tasas, por eso se llama promedio, ¿no? O puedo sacar el promedio geométrico, que ¿qué significa? Es una tasa compuesta de todas las tasas, ¿no? Es decir, estoy buscando una sola tasa, ¿sale? Que con la misma inversión
que yo tenga, ¿no? Recuerden que aquí las tasas son diferentes, son R1, R2, R3, R4, y son reales, son todas las que ya nosotros acabamos de calcular. Y cuando calculo el rendimiento geométrico, el promedio geométrico, es como si que todos estos rendimientos, ¿cuál es una tasa que fuera igual para todos estos periodos? No, que no fuera R1, R2, que todos son diferentes, ¿no? Sino que si yo quisiera una tasa que fuera igual para todos los periodos, ¿no? ¿Cuál es esa tasa que me representa en interés compuesto a todos los periodos que están acá? O sea, en lugar de tener R1, que tenga R, y cuando en lugar de R2 va a ser también R, en lugar de R3 nada más fuera R, y en lugar de Rn fuera también R, ¿no? Entonces significa que una tasa que 1 más R a la n, porque se están componiendo n veces estas, a un valor inicial o un valor actual o un valor de lo que le haya costado, ¿no? Sea igual a 1 más la primera tasa y luego se componga con la segunda tasa y se vaya componiendo así sucesivamente hasta la tasa enésima, ¿no? Bueno, pues esta es la ecuación de valor, ¿no? Si se acuerdan de sus clases de matemáticas financieras, tenían una clase un tema que se llamaba ecuación de valor. Esta es la ecuación de valor que representa lo que yo quiero hacer con estas tasas de rendimientos. Entonces, pues lo único que hago es despejar a este R, porque ese es el que no conozco, es el representante de todos estos, ¿no? Si todas las tasas fueran iguales en todos los periodos. Entonces aquí el valor actual o el valor inicial o la inversión inicial, pues se va porque se divide y se hace 1. Entonces sería la multiplicación de todos estos. Para quitar el exponente, recuerden que hay que elevarlo a la 1 sobre n, ¿no? Y luego entonces nada más me quedaría de este lado el 1, pero pasaría como restando. Y de esta manera sacamos un rendimiento promedio geométrico. Entonces tenemos dos tipos de rendimiento, un rendimiento promedio aritmético, que es un punto de equilibrio, y tenemos un rendimiento promedio geométrico, que es una tasa representante en interés compuesto, que fuera todas iguales, ¿no? Entonces tienen conceptos diferentes, ¿sale? En ese sentido. Y pues, ¿cómo lo calcularíamos? Pues esto es bastante es sencillo, ¿no? Entonces, rendimiento, aritmético, ¿no? No sé si ahora... Sí, está la aritmético, ¿no? Es el rendimiento que recordemos que habíamos dicho que era un punto de equilibrio, ¿no? Ya lo del punto de equilibrio ya lo en otras ocasiones lo he manejado con ustedes, ¿no? Cuando les daba econometría, ¿no? Equilibrio, ¿no? Porque era equilibrio, ¿no? Si lo manejamos en el sentido de la física, era como, ¿cómo se llama? Un centro de masa, ¿no? Donde podrías tener todo el equilibrio de algo, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer para sacar el rendimiento aritmético o el promedio, pues simplemente es la función medio, ¿no? Entonces, en este caso, pues de los intereses reales, ¿no? Ya les quité la inflación. Vuelvo a repetir, si no quieren quitar la inflación, pues no se la quiten, pero tengan en cuenta que los datos o las tasas que obtengan van a estar, van a ser menos su rendimiento, ¿no? Simplemente porque no están considerando la inflación. Pero en nuestro caso sí lo vamos a hacer. Entonces, una tasa de equilibrio, ¿no? En este caso, es del puntos 8.161%, ¿no? Y una tasa representativa, vamos a ver para acá arriba. Y una tasa representativa, ¿no? En interés compuesto, que representaría todas las tasas, una tasa igual para todos,
los periodos. Ahí está. Pues tendríamos que sacarla con la fórmula que habíamos visto anterior, ¿no? Entonces sería igual. ¿Qué tenemos que hacer? A ver qué nos dice toda esta cosa. A ver, entonces tengo que multiplicar los dos. A esa multiplicación tengo que sacarle la raíz enésima o elevarlo a la 1 sobre n menos 1, ¿no? Entonces será igual. Uno más todos estos rendimientos. ¿Sale? Ahora sería la función. Mm, mm, oh, ok. Producto de uno más todos estos. ¿No? Lo que nos dé de ese producto hay que elevarlo a la 1 entre el tamaño de todos ellos. Ujú. Para que conocerlos todos ellos hay que contarlos, ¿no? Menos 1. Ahí está. Entonces, el rendimiento aritmético sería de menos 0.00. Si se dan cuenta, pueden darse cuenta aquí que aparecen corchetes. ¿Por qué? Porque aquí se dan cuenta, estoy utilizando una fórmula desde el D6 hasta el D7, y al agarrar toda esa columna, estoy utilizando lo estoy considerando como un vector. Cuando yo empiezo a utilizar vectores, o en Excel, o matrices en Excel, tengo que utilizar, para dar que me dé el resultado, tengo que darle Shift, Control, Enter. Recuerden que esa es la forma que se manejan vectores o matrices en general en Excel, ¿vale? Entonces, por eso, porque le di Shift, Control y Enter, me dio los corchetitos, ¿no? Y de esa manera pude calcular el rendimiento aritmético. Y en el rendimiento aritmético me dice que es negativo. Entonces, bueno, perdón, al revés, no, es el rendimiento geométrico. ¿Qué es este? ¿No? Me dice que es negativo, es decir, la única tasa que está representando a todas estas deberían de ser todas negativas, ¿no? Mientras que el punto de equilibrio es una tasa positiva, aunque es muy pequeña, pero es una tasa positiva. ¿Sale? Entonces se pueden dar cuenta, los resultados son totalmente diferentes. ¿Sale? Bueno, pues entonces lo dejamos acá, que se entienda diferente. La tasa una sola tasa que representa todas estas, si fueran todas iguales, sería esta, ¿no? Que significa que en todos los periodos estamos perdiendo, ¿sale? ¿Qué tanto estamos perdiendo? Esta tasa, ¿no? De todas estas tasas, tanto positivas como negativas, nos da un rendimiento que es un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Es ¿no? Que es una tasa positiva, pequeña, pero aquí dice que es positiva, ¿sale? Entonces son cosas totalmente diferentes y, como ya les platiqué, se manejan de manera diferente, ¿sale? Entonces, lo voy a guardar y yo creo que hasta aquí lo vamos a
lo vamos a dejar.